Bueno, vamos a hacer la tercera y última de las identidades. Hoy tenemos con nosotros a Paco Pereña, psicoanalista con una amplísima formación en la filosofía, sociología, la política y sobre todo en lo que es la profesión suya, la que ha sido como clínico psicoanalista, donde es un referente para todos los que nos dedicamos tanto a lo psíquico como a la psicopatología. En palabras de Colina, viene a decir que Pereña es un clínico de los más originales y de pensamiento más libre que cultiva actualmente la psicopatología. Aunque ya me lo sé de memoria, prefiero no perderme para ser corto. Yo, ya cuando nos conocimos en París, allá por los años 70, él venía con un bagaje importante de los campos de la psicología, de la filosofía, de la sociología y de la política, sobre todo, que ampliaba y enriquecía en aquellos momentos que estaban álgidos en el pensamiento francés, Althusser, Lacan, Lévi-Strauss, Foucault, etc. Pensador libre, sin aferrarse a los sismos, su libertad de pensamiento no le hace estar en las militancias acríticas y dogmáticas, habla siempre en nombre propio, que no egocéntrico, asume la responsabilidad y el compromiso hasta sus últimas consecuencias. Esto le supuso, en los años de plomo de la dictadura, ser detenido y encarcelado por sus ideas y por su actividad política, sobre todo en tanto militante importante. Compromiso y responsabilidad que abarca su quehacer clínico psicoanalítico y que le lleva, en los debates y exposiciones, a que no haya chalaneos con las ideas ni búsqueda del aplauso fácil o del reconocimiento seductor. Ha dado numerosos cursos, jornadas, seminarios, charlas, etc. Con nosotros en Paideia ha colaborado bastante. Ha formado a numerosos profesionales en la clínica psicoanalítica y asimismo ha escrito más de una docena de libros y numerosísimos artículos de psicoanálisis, sociología y política. Pero yo creo que mejor de todo es escucharle lo que hoy cierra estas charlas sobre la identidad. Paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Esto suena, ¿no? Supongo que sí. Se oye. Se oye, aunque somos se oye, ¿no? Se oye, sí, se oye. Se oye. Si los de atrás te dicen que se oye, vale, Jesús, se oye, ¿no? Vale. Bueno, explicaré primero porque el título es anecdótico. Es teórico, pero es anecdótico, porque cuando Federico me pidió un título para esta conferencia, porque tenían que hacer los papeles de rigor allá por febrero, en Madrid había una novedad, que era que de pronto muchas casas colgaban banderas españolas, nacionales, ¿no? Como afirmación, digamos, de la unidad de España, con un cierto carácter beligerante, porque efectivamente era contra, en ese momento se trataba del independentismo catalán, o que fuera. Pero por contraste, en esos mismos días aparecía en la prensa pues las cifras de los emigrantes muertos en el Mediterráneo. Las cifras eran, según la Organización Internacional de Migraciones, de 2017 fueron 3.116. El motivo de la migración que proponía también en estos informes era la pobreza, la violencia, el desarraigo por guerras y desplazamientos, y los países de origen eran Senegal, Mali, Costa de Marfil, Gambia, Bangladesh, Siria, etc. Bueno, tampoco hay datos, no aparecían los datos precisos de la enorme población de sin papeles que se hacinan en muchos campos, en Grecia, en Italia, en Francia, en España, en Austria. Total, que mi pregunta fue acerca de esta insensibilidad. En este segundo caso no colgaban ninguna bandera con las cifras, estas cifras, ni aparecían precisamente en las primeras páginas de los periódicos, mientras que el otro era noticia diaria en la prensa. Entonces yo, bueno, aquí no es, yo vengo a dar entidad nacional produce tanta beligerancia apasionada y lo que se podría considerar de algún modo como crimen colectivo de los muertos y hacinados emigrantes solo conduce a no querer saber nada de eso, a una cierta insensibilidad.
Esta pregunta podría alguien tildarla de demagógica porque diría que se comparan dos cantidades de cualidad distinta. Una de ellas es la obligada defensa de la unidad nacional y la otra sería la libre solidaridad internacional. Bueno, ya este criterio resulta curioso, pero sin embargo creo que está en el origen del Estado moderno y aparece de hecho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. ¿Por qué en esa declaración así titulada Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Por qué había que añadir lo de ciudadano? Es como si se quisiera corregir o al menos restringir el primer término o concepto, hombre, restringirlo con el de ciudadano. Decía que no hace equiparable hombre y ciudadano, lógicamente. Esta corrección o confusión es sintomática. Lo que en la declaración francesa se establece es una exclusión al añadir ciudadano, que eran los esclavos de las colonias francesas. Es decir, que ciudadano, el término ciudadano, excluye al no ciudadano, mientras que el término hombre o el concepto hombre es inclusivo, el concepto de ciudadano es exclusivo. Así nace el Estado moderno. El no ciudadano en aquella época eran los esclavos de la colonia francesa, ahora son los inmigrantes, etc. ¿Por qué se produce esa distinción? Para crear el estado de la identidad nacional, que es el Estado moderno. Es decir, el establecimiento de una frontera de una exclusión del otro como identidad nacional, aunque fueran los pobres o los marginados de la misma nación. Pero en la medida en que hay afirmación de identidad ciudadana, hay exclusión. Y la exclusión es donde se basa la inclusión de la identidad. Es decir, que ¿esto qué significa? Significa que la identidad no es un dato. Si para fundar una identidad hay que establecer un concepto añadido al de hombre, tendremos que considerar que la identidad no es un dato de origen, no es natural. Es una afirmación, que no es lo mismo. Para afirmar algo, se requiere que ese algo no venga dado como algo natural, ha de afirmarse en segundo lugar. Luego, de entrada, lo que tenemos es la no identidad. Y esa no identidad es una identidad, digamos, radical, ontológica, como se diría en filosofía, de modo que la identidad no es ontológica, sino atributiva. Se atribuye la identidad en un segundo momento como externa, no como interna. Es decir, como pertenencia a un país, a una raza, etc. Si no es dada como algo natural, entonces quiere decir que el aparecer del hombre en el mundo, el hecho de la mostración del humano en el mundo, es como no identidad, como falta de identidad. Y cuando digo el modo de aparecer, me refiero a algo que se muestra como tal. Mostrarse quiere decir que una piedra no se muestra a sí misma, es un aparecer a una conciencia. Y eso es lo que da el carácter de subjetividad a la no identidad. Es decir, el sujeto equivale a no idéntico. Hay una antítesis radical en términos filosóficos y clínicos, por supuesto, entre sujeto e identidad ciudadana. La identidad atribuida, por tanto, desde fuera, este es hijo de tal, natural de tal, todas esas cosas habituales que
que pueden ser desagradables, pero son habituales. Usted quién es a quién pertenece usted. Esa pertenencia, como pertenecer a una familia, un país, una raza, lo que fuera, se dirá que es un modo de concretar, siguiendo con un argumento respecto a por qué hay que añadir ciudadano a hombre, dirá porque la humanidad es una abstracción, mientras que el ciudadano es una concreción. Porque al reducir la extensión del concepto, digamos, al excluir, restringe y precisa el concepto. De manera que se podría decir, no, el ciudadano concreta lo que es la humanidad en abstracto. Bueno, se podría, admitámoslo, para no discutir demasiado. Lo que digo es que entre la atribución de identidad como pertenencia a algo concreto, frente a la abstracción, algo concreto, pero colectivo, y la humanidad como abstracción, está lo más concreto, que no es colectivo, que es el sujeto. Y el sujeto lo es de la angustia o del sentir, que en sí mismo, como tal angustia, es falta de identidad o falta de ser. Esta cuestión de la falta de ser, o de la falta de identidad del sujeto como tal sujeto, significa su dependencia radical, ontológica, digamos, al otro. Todos los problemas de la humanidad tienen que ver con esto, de los sujetos tienen que ver con esto, con que esa falta de identidad conlleva una dependencia radical, es decir, no a algo concreto, que es lo que establece la ciudadanía, sino radical al otro. Es decir, el sujeto es esa alteración que mezcla ambas cosas, la falta de identidad y la necesidad de depender del otro. Esa dependencia del otro supone o proviene de esa falta de identidad, que es una falta de identidad más radical que la que estamos hablando del ciudadano, que es la falta de identidad consigo mismo, como tiene el animal, es decir, con su ciclo interno como viviente. Es decir, el sujeto nace radicalmente desadaptado para vivir. El sujeto, el bebé, el sujeto surge como desadaptado a la vida y por eso radical u ónticamente dependiente del otro. Puesto que el otro no es solo quien suministra los medios de vida, es quien suministra la vida misma. Cosa que el animal, como está adaptado a la vida, pues no se confunde con los estímulos, sabe dónde está el prado para ir, el potrillo sabe dónde está el prado para ir a comer, no se confunde, está adaptado a la vida, que es lo mismo que decir, está adaptado a la naturaleza. No tiene esa dependencia radical para vivir del otro. El humano, por tanto, es, como dice el mito bíblico, un expulsado del paraíso. Así, un expulsado de la naturaleza. El mito del pecado original se basa en esto, que venimos al mundo expulsado de entrada de la naturaleza. No, digamos, como un resultado de un supuesto pecado, como dice el mito, sino que es un factum, que se diría en lenguaje kantiano. Es un hecho fundamental, antes no hay otra cosa que lo explique. Y el hecho, el factum, es la pérdida de la naturaleza. De entrada, esa no pertenencia a la naturaleza obliga a que venga en segundo lugar lo que en la filosofía alemana se llamó, y en la antropología filosófica se llamó, segunda naturaleza, que es un término habitual en Hegel, o en Nietzsche, o en Schopenhauer, que es decir, en escritores tan contrapuestos, todos ellos hablan de segunda naturaleza. E incluso Kant habla de segunda naturaleza, lo que pasa es que él, para resolver el problema, lo que hace es hacer converger por los fines lo que es
el ciclo natural y la libertad. En sus fines coinciden. Decía que esta no pertenencia, al ser tan radical, al ser un factum, proviene de la no identidad que obliga a su vez para vivir a esa dependencia. Quiero referirme al síndrome de hospitalismo que estudió un psiquiatra y psicoanalista vienés, de estos que tantos hubo después emigrados a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El síndrome de hospitalismo reveló que un bebé, aunque esté bien alimentado, si no hay ninguna figura de acogimiento, puede caer en marasmo, es decir, que es angustia, agitación, desesperación, incluso hasta la muerte, que fue lo más llamativo. O sea, que nadie es por sí mismo, si habláramos de no dependencia, nadie es por sí mismo más que ese desvalimiento y esa angustia fundamental que requiere para vivir el acogimiento del otro. Y ese acogimiento, al ser expulsado del paraíso, es decir, de la naturaleza, es el espacio vital del sujeto. Es decir, no es importante el alimento, que lo es. Cobra entonces una enigmática importancia, como tantas patologías revelan, ¿quién alimenta? Esto supone, como vemos en la clínica infantil, que sea tan fundamental el acogimiento de la madre. ¿Acogimiento de qué? De la angustia del bebé. Si no se puede soportar la angustia del bebé, hay problemas, es decir, porque tomar en cuenta, soportar la angustia del bebé es poder soportar que quien viene al mundo no sabe vivir. Y esa es la angustia del bebé, no es otra. Es decir, no se puede, es decir, la madre no puede sentirse cuestionada por ese dolor o sufrimiento indecible del bebé, sino que tiene que poder escuchar lo que ese supuesto o este sufrimiento psíquico implica de demanda muy radical o de súplica de acogimiento para poder vivir. O sea que esa angustia es el motor, digamos, que se dirige al acogimiento. Y si no hay eso, entramos en confusión, que es no poder pedir, como tanto se ve en la clínica, sujetos no pueden pedir ni recibir. O en la clínica infantil, y no solo en la clínica infantil, los estados de alarma. Está siempre tantas personas sometidas al estado de miedo de el daño que va a venir todo el tiempo. Sí. Ese miedo al derrumbe, como lo llamó Winnicott, es una pervivencia de esa angustia fundamental, de ese vacío que no encuentra la articulación de una demanda y que es, digamos, lo peor que puede suceder, porque si se sostiene es lo que permite ilustrar o incluso entender un poco la permanencia de lo destructivo, de la destructividad. Estoy hablando de la vida cotidiana. La destructividad, que puede, o sea, el hacerse daño con pasos al acto o sin paso al acto, pero que los pasos al acto son llamativos, pues los niños que se arañan, que se golpean, ahora los adolescentes que se rajan las piernas o los brazos, etcétera, ¿no? Todo eso es la permanencia de la angustia bajo el modo de estado de alarma, bajo el modo del miedo. A propósito del acogimiento,
me gustaría subrayar, porque tiene mucho que ver con lo que pasa hoy día, entre otros sitios en Europa, con la vieja distinción de la antigua Grecia entre la ley de la hospitalidad y la ley de la polis, la ley política. La ley sagrada de la hospitalidad, como la llamaban ellos, era la famosa ley no escrita, la ley no positiva, y que incluye lo que está fuera. Mientras que la ley de la polis es la de la pertenencia, que excluye a los de fuera. No incluye a los de fuera, sino los excluye. Los griegos sabían que Creonte o Polimestor, en fin, ese que mató al hijo de Príamo para robarle el tesoro de Troya, o Admeto, que envía a la muerte a Alcestis en su lugar, o la discordia de los hijos de Edipo, o la guerra, que todo eso es del orden de la polis. No es una perversión de la polis para los griegos, era del orden de la polis. No se engañaba. La polis quiere acabar con la hospitalidad. Por eso establecen la hospitalidad no como ley de la polis, sino como ley superior, como ley divina o ley sagrada, ley no escrita, que es como lo explica muy bien Teseo a Creonte cuando Creonte va a pedir la vuelta de Edipo a Tebas. Y que rige el conflicto de la tragedia griega, por ejemplo, Antígona. O sea, que polis siempre quiere la identidad del ciudadano, del miembro de la comunidad, y ataca al no ciudadano, a lo que ellos llamaban apolis o apóstolis, al senios. La hospitalidad, por tanto, siempre es del senios. Y la ley de la polis es contra el senio, contra el extraño, contra quien no es yo. El extraño no tiene identidad. Es el que me da identidad, pero no tiene identidad. Lo que quiero subrayar, ya a raíz de lo dicho, es que el extraño, en verdad, aparte de la dimensión política, es el sujeto mismo, el falto de identidad. Es decir, la madre acoge a un bebé en la medida en que acoge a un extraño. Es decir, en cuanto que ese bebé no es ella. Es decir, y no sabe en verdad cuál es su angustia, qué siente, puesto que no es su propiedad, no es ella. Y solo hay acogimiento si eso, se lo formule como lo formule, forma parte de su sentir, el que no es ella. Este es el corazón de la ley de la hospitalidad de los griegos. Acoger es acoger al extraño, a lo que no es uno, lo diverso y lo diferente, lo falto de identidad, que en suma es cada uno, cosa que subrayan los griegos con mucha frecuencia, ¿no? El que está fuera me dice algo de mí mismo. La famosa, ya me referiré luego a esto, el famoso diálogo de Odiseo con Atenea a propósito de la locura de Ayas, ¿no? Es decir, el extraño me concierne porque me dice algo de mí mismo, de mi propia falta de identidad. Por tanto, repito, la identidad viene en segundo lugar. Luego, antes hay la no identidad, la angustia fundamental, que diría Freud. ¿Cómo se construye la identidad? Bueno, ya lo he adelantado. Pero voy a hacer una pequeña inmersión por los terrenos de esta no identidad. Nosotros empezamos a saber realmente lo que es la psicosis a partir de los textos de los sujetos y de los testimonios de los sujetos psicóticos. El más famoso, el más conocido es el de Schreber, que escribió sus memorias a las que llamó alegato contra su exclusión. Es decir, que en ese sentido él protestaba de que el loco no fuera ciudadano. Bueno, hay un libro, hay un testimonio dado por un
precisamente un psiquiatra, Julio Fuentes, un psicótico que venía de la psiquiatría y que explica esto muy bien en su testimonio que estaba publicado por la AIN hace un año. Bien, con el autismo sucede lo mismo. Ahora empezamos a saber mucho más del autismo porque empezamos a conocer los textos de los propios autistas. Quiero subrayar sobre todo uno que me ha impresionado especialmente, que es el de Birger Selling, que era el hijo de un juez. Otra vez los jueces, ¿qué tendrá que ver los jueces con la locura? Siempre aparecen ligados a la locura de una u otra manera. Bueno, digo porque Schreber, como muchos sabréis, era un magistrado, era un juez también. ¿Sí? Bueno, Birger Selling es el hijo de un juez y de una psicóloga, vaya mezcla, berlineses. Bueno, a los 2 años pierde el habla y a los 18 consigue escribir sobre lo que le sucede. El título es de él, vamos, es de una expresión de él que dice "Ich will kein", un término "in mich mehr sein", es decir, es como no quiero ser más tiempo un dentro de mí, digo yo, "in mich sein", un dentro de mí. Todo el texto, lo tengo aquí, pues voy a leer una cosa de él, está lleno de extrañeza y de miedo. Ese que podemos considerarlo como un paralogismo, ese dentro de mí, no es el narcisismo. Eso yo advierto, bueno, ya sé que no hablamos de clínica, pero bueno, esto de recurrir en la clínica al narcisismo es una pereza mental, no explica nada. Todo el mundo es narcisista y nadie es narcisista. Unos son más autistas, otros menos, pero hay que ver siempre qué conflicto psíquico hay detrás de eso. Bueno, eso es una... bueno, a lo que iba. Ese título, esa frase de Birger Selling, de "no quiero seguir más siendo un dentro de mí", expresa muy bien lo que supone un ser, entre comillas, digamos, exigido de conectar con el otro, exigido en su propia condición óntica de conectar con el otro y que no puede. ¿Cómo decir, escribe el chico, cómo decir a los otros lo que significa estar eternamente aislado? ¿Quién podría entenderlo? Y otra frase dice, habito incrustado en el miedo. Estoy haciendo un pequeño recorrido por los terrenos de la no identidad en su radicalidad, no en la posterior elaboración, que nadie como los autistas lo muestran, afortunadamente empiezan a escribir ellos. El horror, este es el libro, esta es la fisonomía del personaje, es decir, ha destruido su fisonomía, cosa llamativa. El propio horror le ha dado un rostro horroroso y le produce una constante inquietud y un grito desgarrador. Así lo describe. Así describe lo que llama abismo hacedor de inquietud. Dice, en todo lo que alcanza mi memoria, siempre hubo en mí esa inquietud con una fuerza como nadie puede hacerse idea. A mí casi me vuelve loco. Cuando yo era más pequeño, las estereotipias podían calmar un poco. Hoy, esos mecanismos desgraciadamente ya no funcionan bien. Por eso grito tanto en los últimos tiempos. Con ese miedo no puedo vivir tranquilo y en paz. Tengo que gritar los tormentos del miedo. Se multiplican más y más y me ahogan yo, sin yo, soy un esclavo de la prodigio fuerza del miedo. Tiene una escritura difícil, no puntúa nada. Yo lo leo puntuando, pero no puntúa nada. Bueno, con ese miedo no puedo vivir tranquilo y en paz, tengo que evitar los tormentos del miedo, se multiplican más y más y me ahogan. Yo, sin yo, soy un esclavo de la prodigiosa fuerza del miedo. Todo el libro es impresionante. Es un testimonio de lo que supone el encierro autista de angustia, de horror y de sufrimiento.
cosa que nosotros observamos desde fuera y imaginamos un sufrimiento que solo cuando lo palpas en el testimonio te llega. Antes lo describes, eres un experto en describir lo que le pasa al otro, etc., ¿no? Bueno. El miedo es la palabra más repetida en su testimonio y solo da una referencia, que es, como he dicho, el abismo hacedor de inquietud. Está muy claro. Si no fuera por el abismo, el vacío, la falta de identidad, no habría horror. El problema es que no es no identidad, digamos, es falta de identidad. Es lo que hace vacío. No es, bueno, yo he nacido independiente, no. Has nacido dependiente, pero no puedes dirigirte al otro. Digo, subrayo para que se entienda el drama del sujeto autista. De las dos cosas que habla, de la estereotipia y del grito, ¿se habéis oído bien? ¿Qué significa? Él lo explica muy bien. La estereotipia es un sistema de protección. Él cogía bolitas de cristal de diversos colores y las ibas deslizando hacia el suelo con un ritmo de tiempo siempre inmutable y repetido constantemente. Dice, de ese modo repito de modo visible, así lo escribe él, lo que la soledad produce de modo invisible. Es un poco enigmático, que repite la soledad, bueno, repite una impotencia, quizás repite un mismo gesto que no llega a ningún lado, probablemente, que se refiere a eso. Pero quiera que no, esa estereotipia es un modo de calmarse, es un modo de protección. Mientras que el grito desgarrador, por eso grita tanto cuando ya no le funciona la estereotipia, lo explica él mismo, porque en el grito se trata de la soledad que cuando arrecia como miedo produce el grito. Y si la estereotipia protege, en ese sentido es un rito litúrgico, el grito muestra a cielo abierto el miedo que encarna el abismo o el vacío de identidad. O sea que así como el sujeto psicótico nos enseñó bien, tan bien como el autista, lo que es el abismo melancólico que hay detrás de los discursos, que todo el mundo se anima para no morirse de melancolía, y también la necesidad de tener la necesidad paranoica de enemigo para tener una referencia en el mundo, lo cual nos hace ver hasta qué punto la identidad necesita la paranoia. El sujeto autista nos enseña de manera más contundente, si se quiere decir así, la soledad radical y originaria y el desconcierto que hay tras el grito del bebé o del infans, del bebé, su falta de identidad y su angustia. Es decir, que venir al mundo es abismático. Si a eso se le quiere llamar pecado original, bueno, el hecho de la vida es un pecado original. Es decir, es abismático de entrada y produce pánico, que el bebé lo olvida cuando... Yo quiero decir que al venir al mundo hay que tener el tacto y la medida de lo que supone de angustia, que después el bebé olvida porque va construyendo un yo y en ese sentido construye una unidad y en ese sentido construye una identidad. De eso. Y entonces se olvida, lógicamente, de aquello que no tenía ninguna palabra, que era la angustia básica, pero que retorna con más frecuencia de lo que parece en los ataques de pánico, que es la mezcla, el ataque de pánico que se ve en las urgencias psiquiátricas en muchos momentos, es la mezcla de esa vivencia del abismo con el miedo. Ese es el ataque de pánico. El miedo sería el gran Hobbes, decía que es el motor de la vida colectiva. Todo lo que se dice de la vida colectiva, los discursos
de salvación del mundo, todo es miedo, nada más que miedo. Es una manera de buscarse un refugio. La vida colectiva es miedo y refugio del miedo. Lo que hay detrás es desconcierto y ese horror que testimonia de manera nunca tan clara como lo muestra el sujeto autista. La angustia que no tiene palabras ni tiene orden vital, que es el problema, no tiene un orden vital en el que descansar. De ahí que el acogimiento ayude y sea tan necesario a crear un espacio de pertenencia a un modo de sentir la vida y a un modo de sentir la compañía del otro cuerpo, la caricia, la serenidad, cómo tener un cuerpo vivo, un cuerpo libidinal, un cuerpo que da vida, que siente y vive. Es decir, la clave de la relación del bebé con la madre es la comunicación libidinal, el cuerpo como fuente libidinal, como fuente de vida, ya dado que de entrada la vida no está. Bueno, ahí se fragua un vínculo, el vínculo que conecta los cuerpos vivos e insuficientes, por supuesto, por eso hacen vínculo, es un vínculo que aún no tiene palabra, aunque la palabra lo acompañe y necesite la palabra, porque no tiene contenido esa palabra, más que de acogimiento. La madre habla al bebé para acoger su falta de identidad, no hay ningún discurso. Y la palabra solamente sirve por lo que es en sí misma, que es una demanda de acogimiento. Todo el mundo se dirige al otro porque quiere algo de él o quiere ser acogido. Aunque los que se pelean en la calle por un coche que no sé qué, están protestando por la falta de acogimiento del otro. Me refería antes voy a saltarme un poco una cosa. Me refería antes hice una referencia a la tragedia Ayas de Sófocles, que me interesa subrayarlo porque lo introduje a propósito de cómo el extraño es el que más dice de nosotros. Porque los otros no nos enteramos de nada. Cuando nos entendemos mucho es que no nos enteramos. O sea, repetimos el mismo discurso, las claves, las no sé qué, los rollos, los discursos. Eso no sirve para nada, palabras muertas. Pero sin embargo el extraño sí que te dice. Decía, porque ¿no? Conocéis la tragedia Ayas. Bueno, Atenea introduce la locura en Ayas porque quiere defender a Odiseo, que está de parto de Odiseo. Los dioses griegos toman partido. Y entonces le introduce la locura. Y entonces Atenea le pide a Odiseo que entre en la tienda de Ayas para que vea lo que ha hecho con él, lo que es la locura. Y Odiseo se niega. Y entonces Atenea le dice: ¿qué, te da miedo encontrarte con un hombre sin juicio? Y dice Odiseo: lo rehuiría menos si tuviera juicio, es decir, si tuviera identidad. Y añade: siento compasión por él, desdichado, a pesar de ser mi enemigo, pues a un hado fatal está uncido y pienso en mí mismo menos que en él, pues veo que todos cuantos vivimos no somos sino fantasmas y vanas sombras. Es decir, que la locura de Ayas, mientras era el enemigo de Odiseo, todo el mundo se entendía. Un buen enemigo siempre da mucho contenido a la vida. Pero cuando deviene loco, le revela al propio Odiseo su más recóndita verdad. No somos sino vanas sombras. Verdad indecible que nuestra identidad colectiva necesita ignorar para que opere como tal identidad, puesto que la identidad opera como identidad a partir de un olvido, el de la no identidad, que es lo que el extraño o
o el extranjero hace recordar y no se puede soportar. O sea que la identidad viene de fuera del grupo y la identidad de dentro. Se invierten las cosas. La no identidad está dentro de cada sujeto, es cada sujeto. De ahí que me gustaría, aunque sea de modo operativo, como se dice ahora, pues digamos establecer dos tipos de pertenencia, que se dan juntas, pero quiero distinguirlas para pensar un poco del asunto, que es la pertenencia a, que llamo, y la pertenencia contra. La pertenencia a es la que he explicado en relación con el acogimiento en sí mismo. Es la súplica, que es acogida, es un sentir al otro como viviente, no como objeto de uso o de muerte, y sobre todo no tanto como miembro de la colectividad. Es pertenecer a una vida afectada y alterada, a un modo de sentir que necesita al otro y que necesita el acogimiento para el propio sentir. Es decir, es pertenecer a un sentir y a unos sentidos. Esa es una pertenencia pues a un olor, a un paisaje, a una luz, a unos rostros, a una voz, etc. Y es la dimensión de la vida como experiencia o como descubrimiento, no como instinto o código, ni como unidad nacional, por ejemplo. Es pues vivir en relación con la apertura al otro, no con la apertura al otro. Apertura significa que hay otro que está afuera, y no como inclusión del otro en el colectivo. La pertenencia contra lo que favorece es precisamente una identidad que coloca lo extraño o lo no idéntico fuera, no dentro, ya lo he dicho antes, fuera. Por eso se basa tanto en la posesión, no en la experiencia. El otro te quiere, para tú tener algo, el otro te tiene que querer quitarlo, si no, no vale nada. Es decir, que el valor de lo que tengo está en función de que el otro lo quiera. La envidia, como rutinaria y aburrida pasión humana. Es decir, que la protección ya no es tanto como acogimiento, sino como relación de poder, donde se funda algo que en la clínica infantil conocemos muy bien, que es el fantasma sadomasoquista. Mi padre o quien sea me protege en la medida en que me puede dañar. Es decir, si no me puede dañar, no tiene poder. Entonces no me puede proteger. Así de sencillo. Es un silogismo, una lógica que rige el fantasma sadomasoquista en el niño, que tiene mucha importancia en la formación de yo, pero que ojalá fuera solo un episodio de un proceso evolutivo. Está en el corazón de las tramas de las relaciones humanas. La formación del yo, que es verdad que se construye a partir de fantasma sadomasoquista, es curioso porque el yo incluye las dos pertenencias, la pertenencia a y la pertenencia contra. Es decir, el yo es uno en cuanto que recibe la identidad del otro en conexión con la vida colectiva, con el grupo. Ahí se fragua la pertenencia a, que es un sentir del sujeto, y entonces es la creación de mundo interno, que el yo, y también contra, en el sentido que pertenecer al grupo, para que haya grupo, es contra los que están fuera del grupo. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, el yo es una unidad, pero tan contradictoria, pero en fin, es una unidad que reúne ambas pertenencias, porque en los casos en los cuales no hay mundo interno, el yo no funciona tampoco. Es decir, el contra, entonces, lo que aparece es un modo de tener grupo, de fortalecer el grupo, incluso de simplemente de tenerlo como inclusión interna, y ya he explicado antes, y exclusión externa. El miedo tiene estatuto como miedo a ser excluido. Vemos con mucha frecuencia
En la clínica diaria se ve con muchísima frecuencia. Yo creo que en la vida cotidiana, el pánico de la gente a dejar de pertenecer al grupo, sea la empresa, sea la familia, sea, yo qué sé, o el club, el fútbol, o lo que fuera. El pánico a ser expulsado del grupo dejaría en la mayor indefensión. La raíz de todo esto es el miedo al abandono. El miedo al abandono del niño se entiende en la medida en que es una vivencia temprana de que si la madre se va a hacer la compra, lo ha abandonado. Cuando sabe que la madre se va a hacer la compra y va a volver, ya desaparece la angustia de abandono. Se inscribe, puede haber angustia de separación, que no es lo mismo que angustia de abandono. Es decir, y la angustia de abandono es lo que preside, no hace falta la clínica, la vida cotidiana, las relaciones sentimentales. La queja, me ha abandonado, o sea, no, toda la vida sentimental está hecha de miedo al abandono. Los celos, las envidias, los reproches, los resentimientos, y entonces las personas que se aman tanto y se pasan la vida haciéndose daño. El problema también es que el miedo al abandono es que no se abandona, porque se mete demasiado en la propia relación con los otros y en las propias relaciones de grupo, y construye algo tan valioso como es el reconocimiento. Te hace depender del otro, es verdad, todos dependemos del otro, pero te hace depender del otro y perder tu propio criterio como sujeto. Si el otro no me da, me quita, si no me reconoce, me excluye y destituye mi deseo, y entonces es una situación lamentable. Bueno, la publicidad se basa en eso, ¿no? Son millones y millones de euros, de lo que fuera. En envidia, mira lo que tiene esto y tú no tienes, esas cosas, esa vulgaridad. Es decir, que el valor de lo que quiero no es mío, el valor de lo que quiero me lo da el otro. Eso ya no es la dependencia, digamos, ontológica del otro. Eso es la deformación de los vínculos de inclusión y exclusión. A la Victoria, yo recuerdo una vez un paciente que venía profundamente abatido porque Nadal había perdido, no me acuerdo qué torneo. Como si fuese una ofensa. No voy a decir a él, tampoco estaba tan chalado, al grupo. Como si Nadal pierde el partido, es una ofensa a España. Bueno, exagero, pero en esa dirección van las cosas, ¿no? Es decir, que la victoria vale por sí misma. Nunca entenderé, y ahora ya me he acostumbrado, pero nunca entenderé que la gente que tiene un equipo de fútbol y su partido juega pésimamente, pero gana, es lo que importa. Solo que gane. Es decir, ¿por qué? Porque es lo que da valor a la pertenencia. Si pierde, ¿quién va a ser, como se dice, aficionado de un equipo perdedor? Es solo la victoria. Hay un texto de Plutarco que se llama De las ventajas de tener enemigo, que explica muy bien, dice, podría ser, dice Plutarco, que alguien pudiera vivir sin amigo. Es muy triste, pero pudiera ser. Ahora, sin enemigo, radicalmente imposible. Y lo explica muy bien, ¿no? Y entonces, lo dice Plutarco en relación, precisamente, no me acuerdo ahora el texto exactamente, pero lo dice en relación a alguien que dice, bueno, ya ha sido derrotado, no sé qué. Rajoy, no sé si ha sido derrotado Rajoy, pero supongamos, ya ha sido derrotado, y entonces dice Plutarco, cuidado, a ver si os quedáis sin enemigo. Y lo explica muy bien Plutarco, eso es genial. En fin, esta distinción de pertenencias entre A y contra, que suelen ir juntas, pero para sí predomina la pertenencia A, no se pierde la sensibilidad. Es decir, el otro sigue siendo un sujeto concreto, que te dice,
no, yo soy del Madrid, del Barcelona, y no es ya una especie de, no sé qué es cuando se enfada uno de un equipo contra otro. ¿Quién es el otro? Es un sujeto, es un objeto, es un fantasma. No es nada, es un fantasma, es una fabricación de los fantasmas humanos. No tiene realidad concreta. En la pertenencia a, el otro tiene realidad concreta. No es una abstracción colectiva. Es una pertenencia abierta, que es lo importante, a la no pertenencia, lo que proponían los griegos. Una pertenencia abierta a la no pertenencia. No confunde mi mundo con el mundo. Es una expresión de Wittgenstein, que es donde él dice, se cifra la ética. Es decir, el sujeto concreto es el límite del mundo como totalidad. Es decir, el sujeto está en un mundo y a la vez es el que dice, yo no soy de este mundo. Esto es muy sencillo, esto lo experimentamos, cada uno lo experimenta, que no es de este mundo. Y el problema es que la angustia le llevará por derroteros extraños, pero es que el sujeto en cuanto tal es límite, lo explica muy bien Wittgenstein, es límite del mundo porque está en el mundo y a la vez no, yo no soy de este mundo, como dice el Evangelio, creo que lo dice, ¿no? Si predomina, sin embargo, la pertenencia contra, se pierde la sensibilidad. Ese es el problema. En todos los grupos violentos o en todas las aversiones, esto puede ser el ejemplo de fútbol porque es más sencillo, no más simple, se pierde sensibilidad y acogimiento a favor de un reconocimiento y de una afirmación que, como toda afirmación necesitada de reconocimiento, es agresividad. Es agresividad contra algo, que siempre es contra alguien, pero como el otro, digo contra algo porque el alguien de la afirmación agresiva es tan sin sujeto que es como si fuese un algo. Es decir, el otro es exclusivamente, no un sujeto concreto, sino un objeto, digamos, entre comillas, persecutorio. Es decir, entonces, lo que produce esta pertenencia contra es una dependencia como miedo, en vez del acogimiento. Miedo a ser expulsado del grupo. No hay nada peor en ese registro que el ser expulsado del grupo. En eso se basa a veces la cuestión del miedo, y parece que les va la vida en ella. Y si no, entra en una angustia que remite, evidentemente, a la angustia de abandono, pero vivida en la banalidad de que, bueno, de banalidad, digo, pero no por la vivencia, digo por el fenómeno externo, ¿no? De que la amiga del colegio ya no me habla cuando se habla conmigo, el otro no sé qué, etcétera, y todo eso se vive como una vera tragedia, de verdad, porque es angustia de abandono, pero bajo el modo de pertenencia o no al grupo. No olvidemos que el sujeto psicótico necesita el delirio persecutorio única y exclusivamente para tener una referencia con el mundo, para tener un lugar en el mundo. Si me persiguen, existo. Sin mundo interno, sin la distancia interna del otro, el otro es necesariamente invasivo. Y entonces caemos en el drama de un otro que a la vez me da la identidad, me la quita, que si no está, me abandona, si está, es invasivo. Y bueno, hay tantos ejemplos de esto. ¿Por qué, sin embargo, podríamos decir, por qué el delirio persecutorio no hace grupo? ¿Por qué los psicóticos no hacen grupo? Bueno, porque no conectan bien con el mundo. ¿Y por qué? Porque la política es delirio persecutorio, tal cual. Ya decía Carl Schmitt que no existe, que la política no puede darse sin enemigo, ¿no? La vieja tesis de Carl Schmitt.
Pero efectivamente es un delirio persecutorio que hace grupo. Es la diferencia con el delirio psicótico. Y esa es la identidad que el psicótico no puede conseguir, porque no consigue hacer grupo. Entonces, al conocer el grupo, todo se basa en ser perseguido. El sistema de inclusión e exclusión lo maneja mal por eso, porque nunca consigue la identidad. Está necesitado permanentemente de identidad, y eso es lo que da potencia al delirio persecutorio. Y este es un tema interesante, porque es el delirio en el que se muestra la psicosis en última instancia, siempre y por tan largo periodo de tiempo, mientras que otras formas de delirio son escuálidas, bueno, son por lo menos efímeras, porque es la única referencia del mundo que tiene a cambio o en el empeño por tener una identidad. Bueno, el reconocimiento, entonces, creo que debería distinguirse del acogimiento. Igual que he distinguido la pertenencia a de la pertenencia contra, el reconocimiento va mezclado. Yo lo distingo para poder pensarlo, ¿no? Porque el reconocimiento es una pertenencia inclusiva como identidad familiar, nacional del grupo, que necesita mucho la pertenencia contra, porque el reconocimiento se basa precisamente en que formo parte, puesto que el otro, en fin, tendría que ver con la distribución de poder, pero no voy a entrar ahí. Soy alguien en la vida en que el otro me reconoce, si no, soy nada. El acogimiento es inclusión de lo extraño, por lo contrario. Lo que es extraño y no coincidente tendría que ver más con la pertenencia a. Bueno, ya he dicho antes que habría que distinguir, a propósito del acogimiento también, en el cual tú acoges al otro en su extrañeza. Habría que distinguir a este respecto también la diferencia que señalé antes entre angustia de separación y angustia de abandono. La angustia de separación es un dolor que implica anhelo, que implica deseo. La angustia de abandono es arrasadora. Es decir, cuando el niño no consigue incorporar, digamos, elaborar, que cuando la madre se va a la compra no lo ha abandonado, hay problemas serios eso. Si lo incorpora, digamos, puede haber angustia de separación, porque la madre se ha ido a trabajar, o se ha ido de vacaciones, o se ha ido yo qué sé, y puede sentir un dolor de la separación, porque le rompe, digamos, el espacio confortable del acogimiento, pero sería distinto que la angustia de abandono. Y al hilo de esto, lo único que quiero subrayar es que los padres, ser padre o madre consiste en no saber. Todos los padres, todas las madres saben que no saben, pero creen que es culpa suya. Ser padre o madre consiste en no saber. Primero, la madre no sabe si va a prosperar su embarazo. Después no sabe lo que le pasa al bebé. Después no sabe qué será de su hijo. Después no sabe. Es no saber. Va a explicar, buscar, siempre buscan libros, hay bestsellers constantes sobre cómo tratar al bebé, cómo no sé qué. Pero si no admite que es no saber, todos esos libros no tranquilizan, solo producen ansiedad. Qué mala madre soy, o que no me adapto al ideal, etcétera, etcétera. O sea, que hacerse cargo del hijo es no saber del hijo y estar separado del hijo como sujeto viviente. Y a partir de que los dos viven, pueden entenderse de algún modo. Si no, uno tiene que estar muerto. Para ir concluyendo, ¿tengo una para terminar? ¿Sigo? Bueno, yo voy a
para terminar, no sé si es para no ser excesivamente denso, pero quiero hacer una distinción que yo creo que se confunde mucho. La identidad, la identificación y la idealización. Creo que merecería la pena distinguir esto. Hay una cosa llamativa, siempre me llamó la atención de Freud, que tenía sus genialidades, sus confusiones, no sé qué, pero siempre que hablaba de identificación siempre iba sobre el mismo eje, la pérdida. Solo hay identificación si hay pérdida. Y esa es una insistencia constante de Freud, muy acertada. Porque es la pérdida de lo que él llama los objetos infantiles, los objetos libidinales infantiles. Es decir, que la experiencia de la pérdida es fundamental para que haya experiencia del sujeto. Es decir, que se inscribe como pérdida en la experiencia de la vida, como separación y como ausencia, que es lo que explicaba antes de la madre, por ejemplo. Es decir, las identificaciones son la memoria sensitiva de los sujetos, porque es una memoria carnal e inconsciente. Es decir, es la memoria del cuerpo libidinal, y el cuerpo libidinal es el cuerpo invisible del deseo. Esa famosa enigma que plantea Aristóteles sobre la oresis. Oresis significa deseo en griego, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que sujetos sin contacto físico muevan, o cuerpos sin contacto físico muevan uno al otro, si no hay contacto físico? Eso lo llamó Oresis, lo llamó deseo. Está bien dicho, efectivamente, es el cuerpo invisible del deseo, el que no se ve en el contacto físico, lo que mueve las identificaciones. Es decir, que la identificación es, a mi entender, una presencia de una ausencia, incorporada como experiencia de la vida. Es decir, se incorpora como experiencia de la vida en la medida que la pérdida hace presente lo que se ha ausentado. Eso crea evidentemente un espacio libidinal, un espacio móvil, un espacio del querer y de la palabra, porque la palabra, como ya decían los estoicos, es un desplazamiento. Hay una cosa, es decir, Winnicott es un psicoanalista inglés muy interesante, siempre con grandes intuiciones clínicas, que habló de los objetos transicionales en el proceso de la formación de yo del niño, que era el paso del pecho de la madre al chupete, al oso de peluche, a lo que fuera, ¿no? Al pulgar primero, etc. Y él no habló de objetos transicionales más que en un segundo momento. La primera expresión que él usa es first not me possession. Es decir, ¿cómo se traduce eso? Primera posición no yo. No sé traducirlo, no sé traducir de otro modo. Es curioso porque, claro, es decir, la primera posesión no yo es un poco rara, pero señala muy bien del lado del sujeto. Del lado del sujeto no posee lo que tiene, no es lo que tiene. Es decir, ese no tener lo que tiene es lo que le hace sujeto. Es decir, lo que tiene es externo al propio sujeto. Eso me parece que esa expresión primaria que él después abandonó, a mí me pareció que siempre tenía mucho interés, porque mirado del lado de los objetos transicionales, se llaman objetos transicionales, la expresión lo explica muy bien, es más cómodo, menos complicado de entender. Pero es mirar del lado del objeto, que está bien, es verdad. El niño suple el pecho con el pulgar o con el chupete o con el oso de peluche o con lo que sé. Esos son objetos interesantes, porque son objetos propios. Quiero decir, que nadie le puede marcar al niño lo que es el objeto transicional, lo tiene que marcar él. Eso es evidente, ¿no? El niño le gusta este osito y no le gusta este. Y usted lo puede marcar, esa es este, y se acabó. Y es verdad que eso es importante, pero en la medida en que apunta a un sujeto, que es el non mi possession, en el sentido de que hay un sujeto que elige eso desde la separación, desde la distancia. He elegido porque es un desplazamiento, no es algo en sí mismo que tenga un valor.
como tal único. Es único en la vida en que yo lo elijo como sujeto. Necesita la elección del querer de un sujeto. En ese sentido, y eso es importantísimo, porque esto es en la formación de yo, ese proceso de tener sin tener, y es un desprendimiento realmente, es una separación tan fundamental que espero que no olvidemos del todo en los próximos años. No sé, quiero decir, porque todo el proceso que tenemos acumulado es olvido de eso, ¿no? La posesión. Pero es lo que crea mundo interno y es lo que permite escuchar al otro, permite demandar, poder recibir y poder pensarse, que es el drama de los famosos TDAH, esto es tan de moda, ¿no? Porque el TDAH no es un diagnóstico, es una dificultad. No es lo mismo, no me voy a entretener a explicar esto, pero no es lo mismo, porque la dificultad es dentro de un proceso de la formación del yo, es un niño que no consigue construir mundo interno por las razones que fueran, no vamos a entrar en descripciones clínicas, no consigue construir un mundo interno y por tanto no pueden pensarse. Entonces están todo el día dando la lata al otro, los pobres, dando para allá, para acá, no pueden concentrarse, no pueden pensarse y ahí pues yo diría, no se puede uno pensar sin identificaciones. Y un TDAH en el sentido estricto, digamos, como fenómeno clínico, insisto, son sujetos que les cuesta mucho la identificación, porque la identificación es como lo que decía del ejemplo de Winnicott, es decir, este vale y este no vale. No, el TDAH no podía elegir entre un oso y otro. Está ahí este otro, después este, yo qué sé, tiene mucha dificultad de colocarse como sujeto que piensa, que siente y que elige. Eso es para mí la identificación. La identidad es otra cosa, espero que haya quedado clara. Y digo más, si hablamos de identificación es precisamente porque no hay identidad. Es decir, que no existe el ciclo cerrado sobre sí mismo de la vida, el ciclo vital, el código del instinto, y por eso se hace tan necesaria, produce una dependencia radical como viviente, en cuanto viviente, dependencia del otro. Es decir, que en ese sentido el sujeto ya no se rige por la necesidad, como en el campo del código vital que funciona sobre sí mismo, como proceso evolutivo con código predeterminado, sino que se rige por la demanda, por la súplica originaria, como enigma, como X, como enigma y como extravío, como angustia y como miedo. La identidad, entonces, solo se puede buscar, como vengo repitiendo, de fuera del grupo, para así cerrar el enigma del sujeto. Por eso los grupos son tan aburridos, porque siempre tienen el mismo discurso, siempre dicen lo mismo, porque han acabado con el enigma, que es cada uno como sujeto. Entonces uno ya ni piensa, ni siente, ni se sorprende de nada, sino que no hay más, lo cual es falso, porque lo que pasa es que no se sorprende, lo que pasa es que la sorpresa le viene solo como angustia. No puede decir qué he descubierto hoy, sino qué me ha golpeado hoy del lado que me ha descolocado y me ha angustiado, solo como eso. Es decir que es un modo, se entiende, no es porque es un modo de suplir la falta de adaptación a la vida. Sin embargo, me gustaría que se separase la identificación de la idealización, porque se ha confundido mucho, no sé, en el campo del psicoanálisis en concreto ha habido mucha confusión con esto. Yo creo que la idealización es la fantasía que da consistencia al otro.
es la necesidad de que haya un otro consistente. Eso es para mí la idealización, no la identificación. Se idealiza al grupo, al equipo de fútbol que decía antes, lo que fuera, ¿no? A la familia, al grupo pandilla. Es decir, se idealiza incluso del lado de la promesa. En este grupo estoy salvado. Todas las promesas de salvación religiosas o políticas están basadas en esta idealización, que también me gustaría que se distinguiera de los ideales, porque creo que no es exactamente lo mismo los ideales que la idealización. Esto me lo hizo pensar desde siempre, hace años ya que lo digo, porque los ideales, lo aprendí de Kant, son reguladores de la moral pública. La diquía que decían los griegos, que en última instancia es la que encarna el ideal, ¿no? Esa tesis que decía, que explica muy bien Tucídides, en el mundo griego, la justicia es superior. Es imposible que haya justicia si no es iguales, ¿no? Por ejemplo, hay una oposición entre la justicia griega y la ley romana. No me acuerdo quién decía, que no me acuerdo, un autor que decía, nada más ridículo que un mendigo dando explicaciones de su vida a un juez, subir en un estrado. Esa es la ley romana para un griego. Es decir, está basada la ley en que hay uno que decide, otro que se somete, etc. Mientras que la diquía siempre tiene que darse entre iguales. Un espacio de igualdad que en ese sentido es ideal. Por eso decía mucho, no solo Kant, sino algunos filósofos del derecho también han dicho, es un ideal regulador, como es de la moral pública, digamos. Un ideal regulador que no se consiga. Hombre, en la clínica, en la clínica psicoanalítica en concreto, se habla mucho de yo ideal, o ideal del yo. Yo prefiero siempre llamarlo yo idealizado, más que yo ideal, porque es la manera como yo soy ideal para el otro. Es un proceso digamos, de idealización, más bien que, porque es el modo de presentarse al otro como idealizado en lo que uno mismo no cree. Es decir, es el tema, por ejemplo, eso se ve en la adolescencia, cómo el chaval se inventa personaje. No hablo ya de inventarse un Superman, ¿no? Eso está muy codificado como ficción, sino en la propia relación de los grupos, el presumir de los adolescentes, es un modo de crearse un personaje que opere como motor de la idealización del otro, para ser idealizado por el otro. Eso es para mí el yo ideal propiamente, es decir, es el yo idealizado desde el otro. Porque no es tanto que el sujeto se crea lo que dice, sino que, bueno, puede llegar a creérselo como se dice, pero empieza como ficción para él mismo, que es el inventarse un personaje para poder tener un lugar en el otro, o en la pandilla, para tener un lugar en el grupo. Y en ese sentido opera no solo en la adolescencia, opera en general en la vida social. Es decir, que cuántas personas se defienden de la angustia o se dan un lugar en el grupo inventándose personajes. Todos los días, cotidianamente. Yo diría que hoy día el problema, yo creo que hay un problema hoy día no con las idealizaciones, sino con los ideales. Es decir, yo creo que hay más necesidad de invención de yo idealizado cuando faltan ideales. Porque los ideales se comportan, se comparten. Estamos hablando los ideales se comparten.
Pero el yo idealizado es siempre rival. Yo voy a ganarte la partida, yo soy más guay que tú, etc. Pero los ideales se comparten. Es decir, el drama que puede haber hoy día en el mundo, diría Kant, pero en fin, en la adolescencia, por ejemplo, es precisamente una cierta falta de ideales. Digamos, ideas, viene de donde viene ideales, ideas que aglutinen y rijan la moral del grupo. Entonces ahora los grupos son, sin esa regulación de ideales, los grupos son violentos. Quieras que no son violentos, se pelean, hacen broncas sin sentido ninguno. Es solamente porque se trata de ese tipo de yo idealizado que necesita la rivalidad y la agresividad como afirmación. Mientras que los ideales hacen de mediación, de regulación. Puede ser unos que le dan por coger setas, al otro por defender la ecología, lo que fuera. ¿Sí? Son ideales que crean grupos sin necesidad de afirmación agresiva diaria y constante. En fin, bueno, voy a ir terminando. Creo que realmente una política de la identidad, sin la ley sagrada de la hospitalidad, es simple taponar la angustia echándola fuera, con lo cual se crean temores imaginarios, pero temores externos. Y el problema de crear tantos temores es que la propia sociedad no tiene ninguna consistencia propia, vive solo del miedo. Es una sociedad enormemente triste y peligrosa. Porque no puede soportar lo extraño, porque todo lo extraño le señala la falta de identidad. Y la falta de identidad en un tipo de sociedad que ha perdido sensibilidad social, sensibilidad de lo extraño, es una sociedad sin ideales éticos y necesita mucha agitación, poca soledad, ocupación permanente y mucha afirmación agresiva. Y entonces la intimidad se acaba, porque solamente podemos tener relación con nuestra intimidad en la medida en que no somos de este mundo. Cada uno no es de este mundo, quiero decir. Y entonces todo está basado en en objetos persecutorios, en crear objetos persecutorios por doquier. Es decir, que la agresividad, esto está comprobadísimo, que es una ley casi se podría establecer como ley física, la agresividad crece a costa de la sensibilidad, siempre. Decía Homero que el extraño es molesto porque te interrumpe, pero decía también, te da una oportunidad porque es la experiencia de la vida. No solo te interrumpe, no solo te invade, es una oportunidad. Es decir, que un desconocido no es un peligro. Sí, más peligro es si es conocido. Porque un desconocido es un enigma. Es decir, es una oportunidad de algo. Si no, solo somos seres angustiados que no queremos tomar a nuestra cuenta la angustia. Es decir, que la arrojamos fuera contra el desposeído. Ese es del que no queremos saber nada. El coste es la propia falta de vida, la propia desvitalización, y hoy se muestra en la cantidad de fenómenos de melancolización, que creo que no solo en la clínica, yo creo que se ve en la vida cotidiana. Cómo han crecido los diagnósticos de bipolaridad, los fenómenos autistas, sin entrar en diagnóstico, los fenómenos autistas se multiplican, así como la agresividad, los trastornos del límite y la agresividad que hace día más torpe y más dañina. Ahora se ha inventado un nuevo síndrome que se llama el hikikomori, ¿no? ¿Me he confundido? Es hikikomori, ¿no? Bueno, que es un síndrome, es porque fueron unos psiquiatras japoneses los que lo describieron.
Bueno, lo único que describe es lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Bueno, se refieren a casos clínicos en los cuales se trata de chicos dedicados a Internet, encerrados en su habitación, que han roto todo contacto con el mundo. Esa es la descripción resumida del hikikomori. Bueno, yo creo que es un síndrome disperso desde el punto de vista diagnóstico, pero que refleja esto que digo de los fenómenos de desvitalización y de aislamiento como defensas disociativas ante la angustia, que muestran el deterioro y la degradación del vínculo social y afectivo. Y ese es un tema que también desde el punto de vista clínico tiene mucho interés. El aumento de lo disociativo como defensa, o el aumento de las defensas disociativas que hace aparecer a gente inteligente que parecen subnormales. En fin, no es asunto banal. Ya termino esta cuestión de la pérdida de la ley sagrada de la hospitalidad que decían los griegos. Es el signo peor para una comunidad social. Esto no es demagogia. La propia comunidad social, sin esa ley, se daña a sí misma, porque pierde carácter social y se convierte en acumulación de aislados. Hasta que no incluya al último excluido, una sociedad humana no tiene derecho a llamarse tal sociedad. Se puede llamar asociación de intereses o lo que quiera, no se puede llamar sociedad. Esto es una utopía, eso lo sé, pero, volviendo a lo que dije antes, considero que utopía y ética van juntos. Y si se separan, si creamos utopía sin ética o ética sin utopía, eso es una farsa, cuando no un peligro. Aquí termino. Bien, nos queda poco tiempo, ¿Sí? Por lo tanto hasta las 9 más o menos, salvo que tenéis preguntas, divergencias, críticas, lo que queráis, opiniones, tenéis la palabra cuando queráis. Fermín, no... Venga, Fermín, anímate. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ya veo que ha quedado... ¿Todo ha quedado tan claro o tan oscuro? Aplastado, más bien aplastado. Aplastado. Algunas, hombre, cosas muy incompletas y algunos. Mira, parece que tiene ganas de decir algo. ¿Tiene interés en...? No, digo la de aquí. Ven, ¿qué ibas a decir? Sí, tú. Bueno, ¿no hay nadie que se anime entonces? Me voy a llevar esto. ¿Eh? No hay... Esto de la identificación, la identidad, en relación sobre todo lo que dio en la primera charla, dio bastante problemas el término identificación e identidad. Hubo... Pero no sería esta versión, sí. No. Ah, ¿no? Claro, quizás eso era esta versión has dejado un poco descolocado. Has dejado a la gente en eso porque era otra versión. Claro, era una versión más digamos, incluso tú has dado una respuesta que va fuera de ellos. Porque identificación era, incluso gráficamente lo dijo alguien, cuando uno se identifica, oiga, identifíquese usted. Identidad venía a ser eso. Entonces, por eso tú has dicho algo que me parece que es distinto y que da otra apertura. Yo solo quería decir una cosa, qué maravilla oír hablar a gente así. Hoy en día es una maravilla. No he oído. Que es una maravilla oír hablar a gente así, una loa. Muchas gracias. Una loa, darle la ropa para que lo oiga él. Gracias. Pues bien, ya te he dicho, esa parte ha quedado
a lo largo de... Porque la segunda, hablaron más bien desde la genética, el lugar que ocupaba, si había una identidad propia o no, pero esa primera que quedó diluida y que quedó latente no ha sido todavía abordado del todo. Si se dejó identificación, vendría a ser, eso que tú dices que no es así, identidad, eso quedó en lo que los pusieron. Yo creo que eso, quizás tú has dado un sesgo que puede abrir a otro pensamiento, a otras formas de ver las cosas. O sea que... Es que si no... Claro, porque es que cuando la confusión que ha habido en la clínica psicoanalítica entre identificación e idealización es sospechosa. Pues claro, y además ha sido, curiosamente, ha sido cuando ha sido más militante esa identificación, o esa confusión entre identificación e idealización, precisamente ha sido en momentos, en situaciones de la clínica psicoanalítica más grupal. ¿Entiendes? Que entonces, ya con retrospectiva, pues ya uno puede entender que en última instancia es como los votos religiosos. No tenga usted identificaciones. Su única identidad es la orden. Se pide al novicio que no sienta, que no tenga historia, que no tenga su propia vida, que no tenga identificaciones, que no tenga su modo de haber sentido la vida. Su vida empieza ahora, el resto es el mundo, el pecado. Y en la época en la cual esa discusión era un momento muy parecido a ese de los novicios. Porque la identificación, ese es el modo como uno ha sentido la vida. Como uno, es decir, yo todavía voy a mi pueblo y veo un color y digo, oh, Dios mío, me cambia, no me acuerdo nunca. Pero voy por allí y hay una sensación especial. Solamente de ir en el tren y ya ver aquellos montes, te cambia, no te cambia el sentir. Es con respecto a un momento, un espacio de la vida. Con respecto a la identidad, lo usual, quizás el interés que has dado, el matiz ese de la identidad de la no identidad, es decir, ese vacío que da la posibilidad. La identidad, la gente cree que es lo que tengo, y que creen que hay una identidad. Lo usual es decir, yo tengo mi identidad. Tú dices a cualquiera ahora que no tiene identidad, que no, y te dicen, bueno, vete a vacilar por ahí, estas son pajeros psicoanalíticos, pero la gente lo que tiene es una identidad. Cualquiera que le pregunte, yo tengo mi identidad. Entonces yo veo que esa apertura, que es cierto, porque igual que no hay una personalidad, no hay una identidad, pero es difícil, porque la lógica aparente, pues es como que digamos, no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino es el Sol quien... En esto es igual, la lógica te parece que tienes tú una identidad, por eso que es importante lo que tú has dicho, es decir, una salida a todo eso. Sí. Pero tú cuando recibes un paciente nunca ves una identidad. Sí, claro, digo lo que usualmente... Yo nunca veo gente con identidades, digamos, grupales muy diversas, pero yo lo que veo ahí es una falta de identidad. Es una angustia, un desconcierto o una contradicción, es decir, es el no saber vivir, que es lo que yo recibo cada día, el no saber vivir, que es la falta de identidad. Pues el animal sabe vivir. Eso, por ejemplo, la antropología filosófica alemana lo explicaba muy bien, decía, el Umwelt, que dicen ellos, es decir, un animal en un bosque oye un ruido y sabe cuál es. Si tiene que salir corriendo, ¿no? Un humano se cae una hoja y se pega un susto de muerte. Es decir, no, está todo el tiempo desadaptado a lo que está pasando. No se entera. Es una explicación muy sencilla, muy clara de lo que es la falta de identidad, no tener relación con el saber vivir. Y eso es lo que recibo cada día en la consulta. Gente que no sabe vivir como uno mismo. No sabe vivir. Entonces, ¿cómo manejar el no saber vivir? Y que no le enseñas a cómo. No, tiene que hacerse un proceso. Pues claro, como la idea cree que vas a ver y te dice cómo, como quien te da una pastilla. Y eso, por eso es duro el trabajo, porque es un trabajo que tiene que hacer. Pero es parecido a lo de los objetos transicionales de Winnicott. Sí. De Winnicott, sí.
Es decir, usted no le puede decir al niño, oye, toma este objeto tradicional que es mejor que el otro. Una leche, que ya está sucio, me da igual que esté sucio. Más Es más mío. O cómo coge un niño justamente lo más, lo que te daría asco, y él está y ve a coger, y coge lo suyo, lo propio, lo específico, lo distinto, eso que Sí, algo. está algo, no sé, sí. Ya, pero la costumbre es eso, que uno tiene como la idea, esa parte donde se dice a veces, bueno, yo soy yo, y sin embargo no es verdad, porque si uno se fija, se dice, No, todo lo contrario. ¿uno quién es? ¿Quién es? ¿El de lo íntimo? ¿El de lo privado? ¿O el de lo público? Porque en lo íntimo hacemos cosas de la de Dios. En lo privado, en lo íntimo, cada uno que mire, que revise un poco qué se puede hacer en lo íntimo. Las cosas que te serían insospechadas, que hacemos en lo privado, y que hacemos en lo público, somos vosotros. Entonces, ¿quién ser de ellos? ¿Quién soy? ¿El que tiene una mala leche impresionante y que tiene un día que no soporta a quien más quiere? ¿O el que es generoso otro día? ¿Quién somos? Entonces, eso a un lado, más lo que tú decías de cómo se forja esa identidad en lo no identitario, es decir, en ese vacío, en eso que es consustancial, que eso es difícil quizás más de entender. Por eso la identidad es tan peligrosa. Justamente por eso. Porque cuando hay una identidad se puede hacer cerrada. Sí, ya se anima la gente, ¿ves? Ya. Yo, discúlpeme, porque tengo un poco de confusión con todo esto en cuanto a la identidad. Siempre he creído, o he pensado, o he concluido que las cosas tienen sentido desde dentro hacia afuera. Sí. Y entonces lo de fuera, con mi propia experiencia, yo lo interpreto. Entonces yo he creído entender, seguramente estoy confundida, que la identidad me viene dada por lo de fuera. Sí, claro. Pues no estoy de acuerdo. Está bien, está muy bien. La pregunta clave. Es una pregunta clave. Sí, lo que pasa es que yo creo que, en fin. No puedo, como usted comprenderá, discúlpeme, no voy a intentarlo discutir. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué Tengo no? que pensarlo, no tendré que No, pensarlo. no, piénselo de verdad, porque no es tan complicado. Porque en realidad, es decir, el hecho más primario que existe es la desadaptación a la vida. Eso lo admite, ¿no? El bebé, porque se angustia el bebé, porque se confunde el bebé, porque existen las anorexia, ¿qué estatuto le puede dar uno a eso? Es decir, es un estatuto de angustia fundamental, de angustia básica. Eso crea un tipo de dependencia del otro fundamental. Esa dependencia del otro es un hecho, no es algo secundario, es un hecho radical y fundamental de la vida. Y en esa dependencia del otro, yo he dicho, ahí va la vida como acogimiento y empieza la experiencia de la vida, que es siempre en relación con el otro. Nunca, siempre en relación con el otro, nunca en el aislamiento. No se da en el humano aislamiento. Esto hasta los padres del desierto, los eremitas, lo sabían. El demonio llega hasta el desierto con sus tentaciones. Sí, siempre está el otro por medio. Eso, es decir, es un hecho humano, un factum, no es algo secundario, es un factum originario. Y toda esa angustia, esa no saber vivir, es una falta de identidad, porque nosotros pensamos la identidad desde un yo construido, pero el yo no se da de entrada. El yo no se da de entrada. El yo hay que construirlo. Y lo interesante de la formación del yo, que clínicamente hay que prestarle cada vez más atención, estoy convencido, hay muchos problemas de la clínica infantil, no solo de la infantil, son dificultades en la formación del yo. La clave de la formación del yo es que construye una unidad que es muy contradictoria, ya no solo por el ejemplo que decía Félix, sino porque en sí mismo el yo es una unidad muy disociada, ¿no? Donde tiene una cara que parece comunitaria y otra como contradictorio y confuso. Pero en fin, en la formación del yo efectivamente se fragua una unidad yoica. Eso es cierto, pero esa unidad yoica tiene dos frentes. Justamente
comunidad yoica con mundo interno, que el mundo interno no me ha dado. Yo he puesto el ejemplo del TDAH porque es un fenómeno clínico muy habitual. Es decir, no se puede construir sin mundo interno. Sin embargo, sí se puede construir una identidad externa sin mundo interno. La diferencia está en que, ¿lo duda eso? Me parece extremadamente dependiente de los externos. La construcción de tu propio yo. Ah, por supuesto, de lo externo, es evidente. Una dependencia brutal, ¿no? Una dependencia brutal, no, en absoluto. En absoluto, esa es la razón. De luego, la dependencia del humano respecto a los otros es un fenómeno que incluso a los etólogos les ha llamado siempre la atención, ¿no? Lo que se llama el proceso constitutivo de premaduración biológica. Eso es una cosa llamativa. Esa dependencia está de entrada. El aprendizaje del humano no es la independencia, sino la separación. En la clínica lo que trata es que los sujetos se puedan separar del otro y poder amar a los otros. Porque solo desde la separación el amor es posible. Todo lo que a veces se entiende por amor es pura dependencia sin separación. Sin separación. Por consiguiente, lo que quiero decir es que la identidad, si tú no estás separado de tu identidad, no, Sara quemar casas de musulmanes o de los otros o de los de más allá, tú tienes que estar separado de tu identidad en la medida en que tu mundo interno te permite tener criterios sobre tu querer. Pero eso no está desligado. Si tú no te separas de la otra cara de la identidad, que está en la propia formación del yo, de privilegiar la pertenencia grupal, si no te separas de eso, viene el peligro de la afirmación agresiva. Porque lo único que hace posible que la identidad no termine en pura afirmación agresiva, lo que yo he llamado la pertenencia contra, es precisamente un mundo interno que te separa de esa identidad, que te da la identidad y a la vez esa, que he dicho yo, te hace pertenecer al mundo y a la vez sabiendo que no eres de este mundo, que no estás en contigüidad automática con el mundo, que sientes de tu modo, etc. Y esa separación es lo que usted, creo, llama, bueno, no sé cómo la ha llamado, es decir, la identidad íntima, no, esa es la separación de la identidad, lo que da ese mundo interno. Mira, y la identidad se puede crear, a un niño se le puede crear una identidad por la educación. Por supuesto. Sí. Quiero decir que todos los fenómenos, bueno, claro, los fenómenos educativos, el riesgo que tiene la vida social, todas las modalidades de vida social, sea la educación, el deporte, lo que quiera, todas las modalidades de vida social, lo que tienen de riesgo es la uniformización, la uniformidad. ¿Por qué razón? Porque entonces, si tú privilegias solo el grupo, entonces creas, aparte de crear angustias gratuitas en sistemas de que el niño diferente sea un excluido, aparte de eso, no creas algo que paradójicamente, todo este mundo es muy paradójico, es fundamental para que haya grupo social, que haya sensibilidad. Si tú favoreces mucho la identidad grupal, se pierde sensibilidad. Entonces solo va a estar el equipo, esto, lo otro, etc. Entonces la clave digamos, de una salida, es la separación. La separación de uno mismo, de su propia identidad, para poder entenderse y poder escuchar al otro. Si no, todo termina en una uniformidad donde la identidad es un fantasma, es una fantasía. Porque es algo que solo se te da desde fuera. Porque la clave del asunto es que yo pueda construir una identidad separado de la identidad grupal. No en contra,
separado. La clave es la separación. Y en el ámbito sentimental no digamos. Si a ti te deja tu pareja, sí, puedes sentir, pues claro, la conmoción que siente, en fin, eso es llamativo, ¿no? En el mundo humano, como la adhesión al abandono y la adhesión al daño, esto no hay ley que lo explique, fuera de la subjetividad, no hay ley externa que explique eso. Pero toda la clave está, si a ti te abandona tu pareja, pues se separa, mejor dicho, nosotros abusamos del término abandono, que no existe. Se separa, es una razón para que tú te separes, ¿no? Pero si lo vives como angustia de abandono, ya no te separas. Quedas adherido o adherida al daño que te ha hecho el otro. Y hay que hacer que cambia la identidad. Si usted se ha abandonado a su marido, pues abandónelo usted, digamos, en términos habituales. Pero lo digo en serio, si su marido se ha separado, pues usted se separa de él. Es decir, usted es un sujeto, en la medida que uno es sujeto activo. Porque la identidad, contra lo que se diga, es una falta de actividad, es una pasividad. Por mucho grito que tú veas en un campo de fútbol, todo el mundo, ¡oh, oh! Todos como sujetos absolutamente pasivos. Entonces, a ti te abandona o te separa tu marido, tú eres sujeto que dice, bueno, este hombre se ha ido, pues yo me voy. Puente de Plata. No puente de plata, pero es separarse, es tomar la cosa, no del lado de la angustia de abandono, de la separación, con el dolor que supone. Pero no es lo mismo el dolor. No te lo des de coña, Paco. Si te separa un tío, Puente de Plata, lo dice el refrán muy bien, Puente de Plata, porque quiere decir que ya es un impresentable. Bueno, ¿Cómo tú puedes estar? Yo cuando me venía a la consulta, me ha dejado, yo le dejaba charlar un rato y luego le preguntaba, ¿pero quién la ha dejado? ¿De quién está hablando? De él. Digo, pero entonces usted me está hablando de un impresentable, ¿por qué usted está prendado de un impresentable? Puente de Plata, es decir, me ha dejado, me ha chuleado, me ha quitado el dinero y se ha ido con otra. Y sigue prendado. Dice, pero bueno, ¿de quién está usted prendado? Ya sé que usted está prendado del primero. En la dependencia, es que no es una dependencia en el sentido de depender. Dependencia es que el otro te es necesario. Pero claro, al utilizar dependencia te crees... No, el otro te necesita para que tú puedas pensar tu propia intimidad. Y hay una dependencia en ese sentido, pero no dependencia en el sentido de depender, en el sentido de quedar como quien depende sumiso. No es la sumisión. Justamente la dependencia de ese tipo es la que te permite no ser una sumisa. Que te puedas liberar. Igual que el niño, para poder ser alguien importante, tiene que separar. Tiene que una madre y un padre darle que es alguien diferente. Tienes que pasar ese dolor de que lo pierdes, que es algo tuyo, para poder ser alguien importante. Si no, queda coaptado. Pero tiene que haber un otro. Sin otro no hay posibilidad de existencia. Eso yo creo que Paco lo explica de lo que yo aprendo. Paco explica como yo aprendo. ¿Entiendes? Luego, digamos, cómo lo explicamos, pero a veces una cierta explicación más sencilla pierde valor. Yo creo que, por eso os dije al empezar que había una rigurosidad importante que a veces chirría o que no, pero que yo creo que es lo que falta en este país, que estamos haciendo cosas de un simplismo que así nos luce el pelo. ¿Entiendes? En todos los campos. Una porque se confunda el trauma con un acontecimiento vital, que se psicologiza la vida, que va todo el mundo buscando el experto, que me digan lo que tengo que hacer. Esta miseria. Bueno, claro, cuando viene alguien como él que te hace pensar, claro, no es la charla tranquila que estás escuchando y lo entiendes todo. Yo cuando veo una charla tranquila y lo entiendo todo, digo, pues no he entendido nada, porque para entenderlo todo pues ya lo sabía. Lo principal es cuando no entiendes del todo, porque te hace pensar, ¿qué es lo que tú has hecho? Tú has hecho eso, tú has dicho, bueno, me ha tocado, ¿Qué me has dicho aquí? ¿Qué me dice este tío? No es la charla donde todos... También has dicho una cosa, que no estoy de acuerdo. Bueno, oye, pero déjalo para cuando vayamos de paseo por ahí con Rafa. Aparte de Puente de Plata, habéis muerto repuesto. También, también. Entonces sí va a estar de acuerdo. Puente de Plata y luego rey, claro, doble. Yo me quedé en la primera parte. Para tener un rey puesto hay que primero Puente de Plata. Eso que son de Guatemala para Guatepeor. Sí. Ya te animaste, ahí, ya recapacitó. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias por la conferencia. Y me gustaría que profundizase un poco más en el delirio paranoico, que por un lado es
sostiene con su identificación y por otro lado es tan devastador y crea tanta angustia en los pacientes, un poco esa dificultad para trabajar con el delirio. Se podía... Bueno, empezamos otra. Gracias. Sí, es complicado, hombre, yo creo que es... Hombre, a mí de la psicosis siempre... La constancia del delirio persecutorio siempre me llamó la atención. Yo en el trabajo que hice sobre el caso de Julio Fuentes, de este psiquiatra, precisamente el interés que tiene este testimonio es ver que la psicosis no empieza por el delirio persecutorio, no empieza por ahí. Empieza de otra manera, por lo que yo llamo el delirio, o sea, yo insisto que es la clave de la psicosis del lado delirante. Es el delirio de filiación, como digamos, intento de construir un mundo donde él tenga un lugar inclusivo. Y el fracaso del delirio de filiación es muy temprano. A veces en la clínica solo aparece en el momento del delirio de persecutorio, pero antes ha habido ese intento, que normalmente fracasa. Se ve en el caso de Reber, en el caso de Julio Fuentes se ve mejor, pero en el caso de Reber ya se ve. Y entonces, a donde se aferra es al delirio persecutorio. Por una razón muy sencilla, porque en el delirio de filiación, quieras que no, es un intento en la soledad. Por eso a veces, cuando aparece el psicótico en su brote psiquiátrico, digamos, es más bien del lado del delirio persecutorio. Pero antes ha habido un intento de delirio de filiación. Entonces el delirio persecutorio tiene tanta constancia y contundencia y reiteración porque el sujeto psicótico se agarra a él para no caer en lo que más teme, que es la melancolía. Porque si fracasa el delirio de filiación y el delirio persecutorio es lo único que te queda para no hundirse en la melancolía, que es cuando viene el suicidio psicótico, cuando viene, la desvitalización radical del psicótico. Bueno, aparte de la psiquiatría, ¿alguna pregunta más? Pues ya nos vamos, ¿no? Pues son las 9. Bueno, gracias por la asistencia y a ver para el año que viene qué nuevos temas tocamos a lo largo del próximo curso que viene. Gracias a todos vosotros. Muy bien,